Bienvenidos a una nueva inmersión cultural. Esta vez nos adentramos en un platillo guatemalteco que es mucho más que una simple receta, los tamales de arroz. Exactamente. Y para este viaje culinario, nuestra guía es un artículo fascinante de la revista de soymigrante.com. Sí, publicado el 21 de enero de 2025. Este artículo nos lleva al altiplano de Guatemala, donde esta variación única de tamales se ha convertido en una tradición. Al altiplano. Sí, pensemos en departamentos como Chimatenango Claro, y Sololá, ¿verdad? por supuesto. Conocidos por sus paisajes impresionantes y su rica herencia culinaria. Es en estas regiones donde la masa de maíz tradicional, La que todos conocemos. exacto, se reemplaza por una masa de arroz Espesa. espesa y llena de sabor. Y aquí es donde la receta se pone interesante. ¿Sabías que se utiliza azafrán en estos tamales? Imagínate. Le da un color vibrante. Vibrante. Y un sabor distintivo que no encontrarás en los tamales típicos. Qué interesante. El azafrán es un ingrediente que nos habla de la influencia global en la cocina guatemalteca. Un toque de sofisticación. Eleva el sabor. A otro nivel. Y no olvidemos la sal. La receta pide una cantidad generosa y no solo para sazonar. Tienes toda la razón. Esa cantidad de sal es una técnica ancestral de conservación. Un recordatorio de la época en que no había refrigeración disponible. Ingenioso. El artículo también menciona que estos tamales son ideales para ocasiones especiales. Como Navidad. En Navidad y Año Nuevo. Claro. Pero no se limitan a las festividades, también son esenciales en las reuniones familiares. Cotidianas. Imagínate, una mesa llena de tamales humeantes, rodeada de seres queridos. Compartiendo risas. Y recuerdos. Esa imagen evoca una sensación de calidez. Y de tradición. Y para los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, estos tamales seguramente representan un pedacito de hogar. Un pedacito de hogar, sin duda. Una forma de mantenerse conectados con sus raíces. Para aquellos que viven lejos de su tierra, el sabor y aroma de los tamales de arroz Los puede transportar. los transporta de regreso a su infancia, a las cocinas de sus abuelas. A la esencia misma de su cultura. Exacto. Bueno, hablando de la receta, el artículo la divide en tres partes. La masa. El recado y el adorno. Empecemos por la masa, que como ya mencionamos, es a base de arroz. La base de todo. La receta pide 3 libras de arroz que se deben poner en remojo la noche anterior. En remojo. Y no podemos olvidar la carne. La receta menciona 2 libras de carne de cerdo. Correcto. La carne se cocina en agua con cuidado de no sobrecocerla y luego se cortan 50 pedazos. 50 pedazos. Ah, Ya me imagino el aroma de la carne cocinándose, impregnando toda la casa. un aroma que despierta recuerdos, Ya. que nos conecta con la tradición familiar. Exactamente. Para la masa, además del arroz y la carne, se usa manteca azafrán. Por supuesto. Y por supuesto, esa generosa cantidad de sal, La manteca aporta sabor y textura a la masa. mientras que el azafrán. Ya dijimos. Le da ese color amarillo vibrante. ¿Y un toque de sabor único? La sal, además de sazonar, actúa como un conservante natural. El artículo es muy específico en cuanto a la cantidad de sal que se debe usar. Dice que la masa debe quedar pasada de sal. Y eso tiene su razón de ser. Sí. Durante la cocción, los tamales pierden sabor, por lo que es necesario agregar más sal de lo habitual. Es fascinante. Como cada detalle de la receta tiene un porqué, una historia detrás. Es un reflejo de la sabiduría culinaria. Que se ha transmitido de generación en generación. Un legado invaluable. La preparación de la masa requiere paciencia y atención. Se debe mover constantemente con una paleta de madera. Hasta obtener una consistencia cremosa. Y espesa. Es un proceso que nos recuerda la importancia de la cocina tradicional, donde la elaboración de los alimentos no es solo una tarea. Sino un acto de amor. Y dedicación. Una vez lista la masa, se deja enfriar para poder armar los tamales. Y aquí es donde entra en juego el recado. El recado. Esa mezcla de sabores que le dará al tamal su toque especial. Exactamente. El recado es el alma del tamal. Una combinación de ingredientes que varía según la región e incluso según la familia. En esta receta, el recado lleva pepitoria, ajonjolí, chiles pasa, tomate, chiles pimiento, chiles guaque, cibaque. Y canela. Una mezcla de sabores intensos y complejos que combinan lo dulce, lo picante y lo ahumado. Un verdadero deleite para el paladar. El artículo no especifica las cantidades de cada ingrediente del recado, Seguramente porque cada familia tiene su propia receta. sus propios secretos. Y eso es parte de la magia de la cocina tradicional, la posibilidad de adaptar las recetas al gusto personal De jugar con los sabores. y crear nuevas versiones. Imagino que la elaboración del recado es todo un arte, un proceso que requiere experiencia y un buen paladar. Sin duda, es un proceso que se aprende con la práctica, observando a las abuelas, A las madres. probando y ajustando los sabores hasta lograr la combinación perfecta. Para armar los tamales,
Se coloca una porción de masa en el centro de una hoja de plátano, previamente pasada por agua, hirviendo. Las hojas de plátano son esenciales para darle al tamal su aroma y sabor característicos. Además, ayudan a mantener la humedad durante la cocción. Sobre la masa se coloca una cucharada de recado, un pedazo de carne, una tira de chile pimiento y una aceituna. Y luego se envuelve con cuidado en la hoja de plátano. El proceso de envolver el tamal requiere habilidad. Y precisión. Es importante que quede bien sellado para que no se salga el relleno durante la cocción. Correcto. Finalmente, los tamales se amarran con cibaque y se colocan en una olla grande de barro o metal para cocinarlos. La olla se llena con agua hasta la mitad y se deja hervir hasta que el agua se evapore. Es un proceso lento Y paciente. que requiere tiempo y atención, Pero el resultado final, un tamal caliente. y aromático. Bien vale la pena la espera. Sin duda es una recompensa a la dedicación Y el amor que se pone en la preparación de este platillo tan especial. tan especial. Y con esto ya tenemos listos nuestros tamales de arroz, un manjar exquisito saludable. Y lleno de tradición. Y hablando de tradición, no podemos olvidar que este artículo viene de la revista de soymigrante.com, Cierto. una plataforma dedicada a los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Es verdad. Y me parece muy interesante que hayan elegido destacar los tamales de arroz. ¿Qué crees que nos dice esto sobre la importancia de la comida para la comunidad migrante? Creo que nos habla de la necesidad de mantener viva la cultura, de Ajá. aferrarse a las tradiciones que les recuerdan su hogar. Mm, Los tamales de arroz en este contexto se convierten en mucho más que un simple platillo, ¿En qué se convierten? en un símbolo de identidad, un vínculo con su tierra. Con sus seres queridos. Exactamente. Imagínate lo que debe significar para un migrante guatemalteco en Estados Unidos. Es claro. Poder saborear un tamal de arroz hecho con la misma receta que su abuela. Es como un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Ajá. Una forma de combatir la nostalgia. Y no solo eso. Compartir estos tamales con personas de otras culturas también es una forma de compartir su identidad, de mostrar al mundo la riqueza de la gastronomía guatemalteca. Sin duda. La comida tiene ese poder, ¿verdad? De conectar a las personas, Romper barreras. de romper barreras culturales y crear puentes de entendimiento. Un tamal de arroz puede ser el inicio de una conversación. De una amistad, de un intercambio cultural enriquecedor. Hablando de intercambio cultural, el artículo no menciona mucho sobre la historia de los tamales de arroz en Guatemala. Ujú. ¿Sabes algo más sobre su origen o evolución a lo largo del tiempo? Pues, lamentablemente, la historia culinaria a veces se pierde en la memoria popular. Lo que sí sabemos es que los tamales en general tienen raíces prehispánicas. Prehispánicas. Es un platillo que ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los ingredientes Costumbres. y costumbres de cada región. Es fascinante cómo un platillo puede contener tanta historia, tantas tradiciones. Es como si cada bocado nos contara una historia. Y en el caso de los tamales de arroz, esa historia nos habla de la creatividad culinaria del altiplano guatemalteco, De la sabiduría ancestral para conservar los alimentos. de la importancia de la familia y la comunidad. Y por supuesto, no podemos olvidar que además de todo esto, los tamales de arroz son simplemente deliciosos. Claro que sí. Esa combinación de la masa de arroz, el recado especiado, la carne tierna, el toque de las aceitunas, Y los chiles pimiento. es una explosión de sabores en el paladar. Una experiencia culinaria que nos invita a descubrir la riqueza Y la diversidad y la diversidad. de la gastronomía guatemalteca. Y que nos recuerda que la comida es mucho más que un simple alimento. Mucho más. Es cultura, es historia, Es identidad. es un lenguaje universal que nos conecta a todos. A todos. Ahora que ya hemos explorado la historia de los ingredientes Ah, y el significado cultural de los tamales de arroz, interesante. me pregunto, ¿qué impacto crees que tienen en la preservación de la identidad cultural, especialmente para las comunidades migrantes? Es una pregunta muy interesante. Sí. Creo que la comida en general juega un papel fundamental Ajá. en la construcción y preservación de la identidad cultural. Mm, Y para las comunidades migrantes, que se encuentran en un nuevo entorno rodeados de diferentes y costumbres. sabores, la comida se convierte en un ancla. Un ancla. Sí, que les permite mantener viva su cultura Sus tradiciones. y su sentido de pertenencia. Es como si a través de los sabores Y aromas. de su cocina tradicional Ujú. pudieran reconectar con su pasado, Con su hogar, con sus seres queridos. que quizás estén lejos. Exactamente. Cada bocado se convierte en un acto de resistencia cultural. Resistencia. Una forma de afirmar su identidad en un mundo que a veces Puede parecer ajeno.
Ajeno, sí. Y no solo para los migrantes. Wow. Creo que todos de alguna manera nos identificamos con ciertos sabores Claro. y platillos que nos recuerdan nuestra infancia, Nuestra familia. nuestro lugar de origen. Es cierto. La comida tiene ese poder evocador, ¿Verdad? esa capacidad de transportarnos en el tiempo y el espacio a través de los sentidos. En este sentido, los tamales de arroz, Sí. con su historia, sus ingredientes Ajá. y su elaboración tradicional, Ujú. se convierten en un símbolo de la cultura guatemalteca. Un legado que se transmite de generación en generación. Un legado que nos invita a valorar la riqueza de la diversidad cultural Apreciar la historia y las tradiciones que se esconden detrás de cada platillo, y a reconocer el poder de la comida como un lenguaje universal. que nos una a todos. Pors. Porque al final del día, sí, todos compartimos la necesidad de alimentarnos. De disfrutar de los sabores. De compartir la mesa con nuestros seres queridos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo ¿Verdad? que con un platillo tan especial como los tamales de arroz? Que nos transporta al corazón de Guatemala. Y nos recuerda la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Totalmente de acuerdo. Los tamales de arroz son un regalo para el paladar. Y un viaje cultural en cada bocado. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión cultural. Un placer. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los tamales de arroz Que sí. y que se animen a probarlos y a descubrir por sí mismos la riqueza de la gastronomía guatemalteca. Exacto. Hasta la próxima Hasta la próxima. y que disfruten de un buen tamal. Buen provecho.